Hola chicos y bienvenidos a otro video más del módulo de hematología, donde vamos a dar continuidad al tema, ¿verdad? Que se había empezado ya la semana pasada, que era el tema de las anemias. Y una de las cosas que ya se han hablado, ya sea conmigo o con otro profesor, es que el volumen corpuscular medio nos ayuda a poder tener una clasificación clínica de las anemias, que bueno, como veíamos la semana pasada, pues es bastante útil a la hora de nosotros poder acortar nuestros diagnósticos diferenciales. Y es posible que ya ustedes hayan revisado en una sesión pasada las anemias microcíticas, usualmente representadas por anemia por déficit de hierro, la más común, la anemia de las enfermedades crónicas, la más común en pacientes hospitalizados, la anemia sideroblástica en sus dos formas, ¿verdad? Que sea adquirida o congénita hereditaria, así también como las talasemias en sus dos formas, alfa y beta. Hoy vamos a hablar de otros tipos de anemia, anemias donde el volumen corpuscular medio, en vez de disminuir, lo que hace es que aumenta. ¿Y cuál era el valor que habíamos dicho previamente que era el normal? De 80 a 100 centilitros. Es decir, que nuestro episodio de hoy trata de qué pasa cuando hay anemia, pero el BCM está por encima de 100. Y yo creo que hay varios tipos eh, y de este tipo de anemias macrocíticas. Y de hecho se dividen en anemias macrocíticas megaloblásticas y aquellas que son anemias macrocíticas no megaloblásticas. Las que son megaloblásticas usualmente van a ser las relacionadas a los déficits de ácido fólico B9 o de la vitamina B12 respectivamente, mientras que las no megaloblásticas usualmente pueden ser, por ejemplo, la que ocurre en los pacientes que tienen intoxicación por alcohol. El cuerpo de este video va a ser hablar de el déficit de la B12 y el déficit de la B9 o ácido fólico, que serían posiblemente las dos morformas más frecuentes de este grupo de anemias macrocíticas. Pero como hicimos los que tuvieron la oportunidad de ver mi video de la parte de microcitosis, creo que para entender un poquito mejor esto, tenemos que recordar un poco del metabolismo, no solamente del folato, pero así también de la B12 o cobalamina. Si recuerdan, la vitamina B12 forma parte de las vitaminas que son hidrosolubles. ¿Okay? Ahí pueden ver que es una vitamina hidrosoluble que se encuentra presente en la carne, en el huevo y en productos lácteos. Ya en primer lugar, se te debe prender un bombillito al tu ver de dónde se obtiene esta vitamina, ya que las personas que no se alimenten de ningún tipo de derivativo animal, por ejemplo, los veganos estrictos, pues estas personas, si no utilizan suplementos agregados de B12, pues son los principales que van a padecer anemia megaloblástica por déficit de la misma. Las células parietales que se encuentran en el antro pilórico de la mucosa gástrica sintetizan el muy conocido ácido clorhídrico. Muchas veces nos enfocamos tanto en las células parietales y su ácido clorhídrico y la gastritis y el Helicobacter pylori que olvidamos que en esa misma célula parietal también se sintetiza una importante sustancia que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco
es vital para la absorción de la vitamina B12. Es decir, que puedes tener un problema de ingesta, como por ejemplo los veganos que no ingieren los alimentos que la contienen, o puedes tener un problema en la producción de factor intrínseco, ¿verdad? Y por lo tanto, si no hay factor intrínseco, entonces no va a poder ser absorbida. ¿Y dónde? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el intestino delgado. ¿En qué parte del intestino delgado? En la parte terminal del ilion. Por lo tanto, enfermedades que puedan afectar la porción terminal del ilion también van a afectar el metabolismo de la B12. O no te la comes, o no hay factor intrínseco, o la superficie de absorción está dañada. Si quieres buscar etiologías, usualmente busca en esos tres grupos. Aquí podemos ver esta ejemplificación donde una persona, ¿verdad?, se ingiere un alimento, tal vez una comida, una carne, ¿verdad? Y ahí podemos ver la proteína que está en la comida y la B12 aquí representada por ese triangulito amarillo con la bolita azul. Se ingiere, ¿verdad? Pasa a cavidad oral, esófago, y una vez al llegar al esófago, las células parietales empiezan a secretar el factor intrínseco, ¿verdad? Y el ácido. En primer lugar, el ácido empieza a digerir, oigan esto, a digerir los alimentos. ¿Y qué es la digestión? Es degradar una sustancia a su mínima expresión. Una proteína a aminoácidos. Un polisacárido, un monosacárido. Una grasa compleja a un lípido, un ácido graso simple. Eso es digerir. Y eso lo hace el ácido clorhídrico. Por lo tanto, esa proteína que venía pegada a la vitamina B12, la vamos a separar. La proteína, ¿verdad?, va a ser trabajada por la pepsina, mientras que esa vitamina B12 va a ser clivada por esta sustancia aquí representada por este cuadro de color morado. Como pueden ver, se fusiona creando un complejo B12, factor intrínseco, que va a descender por el duodeno, por el yeyuno, y cuando llegue a la porción del ilion terminal, encontrará su receptor específico para el factor intrínseco, donde vamos a internalizar la B12. O el problema está en la ingesta, o el problema está en la producción del factor intrínseco, o el problema está en el ilion, en la superficie de absorción. La vitamina B12 libre se une a los aglutinantes R, también llamados aptocorrinas, que son utilizados en las glándulas salivares. Los aglutinantes R protegen a la vitamina B12 de la destrucción del ácido. Ese es un dato súper interesante también, porque tú te pensarías, wow, yo aprendí en mi clase de ácido base que el único ácido fuerte que tenemos nosotros en el cuerpo viene en el estómago, y cómo es que toda sustancia es digerida y degradada. Sin embargo, la B12 permanece protegida a pesar de una situación tan difícil en términos de acidez como la que ocurre en el estómago. La pena es que casi nadie se recuerda de estas sustancias que están en la saliva y que las conocemos como las aptocorrinas o aglutinantes R. Las enzimas pancreáticas en el duodeno despegan o escinden los aglutinantes R y ya van a permitir que la vitamina B12 se una al factor intrínseco. Esto es interesante porque la unión del factor intrínseco y la B12 no ocurre en el estómago,
sino que ocurre ya en un lugar un poco más tranquilo. ¿Cuál es ese lugar más tranquilo? Bueno, pues un lugar que está ya lejano o más bien un poco más lejos del ácido estomacal y con la presencia de bicarbonato gracias a las secreciones pancreáticas. ¿Qué lugar es ese? Bueno, ese lugar es el duodeno y en el duodeno ya se excinden esas sustancias protectoras aglutinantes R y ya se une al factor intrínseco finalmente para crear el complejo que va a ser absorbido en el ilion terminal. ¿Cuáles son las causas entonces de anemia por déficit de B12? O no te la comes, disminución de la ingesta, como ocurre en las dietas veganas puras, con pacientes con desnutrición, y la alteración de la absorción. ¿Cómo puede ser eso? Por disminución del factor intrínseco, por disminución del ácido, oigan eso, por disminución del ácido. Si el ácido no despega el B12 de los alimentos, este no va a poder ser unido al factor intrínseco tampoco. Por lo tanto, los pacientes, oigan esto, los pacientes que ingieren una cantidad excesiva de antiácidos. Acuérdense que los antiácidos no necesitan indicación médica ni prescripción en muchos de los casos. O pacientes que abusan de medicamentos ya más potentes, como los bloqueadores de bomba de protones, como el omeprazol, pueden llegar a disminuir la acidez del estómago y de manera secundaria afectan la digestión de los alimentos y por lo tanto afectan el metabolismo normal de unión del factor intrínseco sobre los fragmentos liberados del B12 y por lo tanto disminuyen su absorción. Disminución del factor intrínseco, disminución del ácido y alteración del ilion terminal. Una situación que nosotros conocemos es la destrucción autoinmunitaria de células parietales, que puede ocurrir y por lo tanto pudiera llevar también a lo que conocemos como anemia perniciosa. Y en la anemia perniciosa se van a destruir la fuente del factor intrínseco y por lo tanto, al no haber factor intrínseco, no hay cómo reabsorber la vitamina B12. Pacientes llevados a cirugías, gastrectomía, donde podemos llevarnos gran parte del tejido del estómago y por lo tanto comprometer no solo la producción de ácido, pero también del factor intrínseco. Infección con el fish tapeworm, conocido como el Diphyllobothrium latum, para los amantes de la parasitología, ¿verdad que sí? Acuérdense que este amiguito, para lo que le gusta bañarse en río, este gusanito le encanta alimentarse de toda la B12. De hecho, produce una fuerte deficiencia de B12 y es una de las preguntas favoritas de las personas del USMLE. Así que si ven un caso donde la persona ha dicho que se ha bañado en un río, en un lago, y pudiera estar presentando la sintomatología tan específica que van a ver que tiene la déficit de B12, pues usualmente ellos están indicando a la enfermedad del fish tapeworm o el Diphyllobothrium latum. La resección intestinal, los procedimientos quirúrgicos que pudieran llevarse gran parte del hilo terminal, pudiera afectar la superficie de absorción. Y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, donde básicamente van a haber focos dispersos de inflamación a nivel de los intestinos. Usualmente, a diferencia de la colitis ulcerativa, que es otra forma de esta enfermedad, la enfermedad de Crohn prefiere atacar el hilo terminal. Por lo tanto, el área específica donde se absorbe la vitamina B12 y el factor intrínseco va a ser afectada, por lo tanto, pueden presentar este tipo de anemia. ¿Y qué hay del ácido fólico? La forma del poliglutamato, el mismo está presente en vegetales verdes y proteínas de animales y son convertidos en monoglutamatos por la conjugasa intestinal, esta vez no en el hígado, sino en el yeyuno. La fenitoína, ustedes los conocen en el mercado como el Dilantin, que es un anticonvulsivante para pacientes epilépticos,
inhibe la conjugasa intestinal, por lo tanto va a disminuir la capacidad de transformar la forma de poliglutamato del folato a los monoglutamatos y por lo tanto no va a poder ser absorbido, ya que es en la forma de monoglutamato que puede ser absorbida a nivel del yeyuno. ¿Okay? Un medicamento que puede llevar al paciente a déficit de ácido fólico. El monoglutamato se convierte en el metiltetrahidrofolato, que es la forma circulante, y eso es verdad, después de absorbido, la forma circulante del ácido fólico, metiltetrahidrofolato. El alcohol y los anticonceptivos también pueden bloquear la absorción de monoglutamato. ¿Okay? No van a inhibir la conjugasa intestinal, sino que alteran su absorción en el yeyuno. El hígado contiene solo un suministro de ácido fólico para 3 o 4 meses y la función del ácido fólico es la síntesis del monofosfato de desoxitimidina. De repente el DTMP no parece ser algo que tú has escuchado antes, pero sí lo has escuchado antes, tal vez en biología celular. Y es que esto es importante para la síntesis del ácido desoxirribonucleico o ADN. Muchas veces vemos el ADN, pero olvidamos que no solamente el ácido fólico en la forma del monofosfato de desoxitimidina, sino también que la vitamina B12 tienen que ver con la síntesis del ADN. Tanto el folato sérico como el de los glóbulos rojos se pueden utilizar para diagnosticar la deficiencia del ácido fólico. Y así como hicimos con las deficiencias de B12, tenemos que la disminución de la ingesta es la más común. Lo podemos ver en pacientes con malnutrición, alcoholismo, recuerden que se almacena ahí. Leche de cabra. La leche de cabra tiene poca cantidad de folato y las personas que lo utilizan de forma exclusiva pueden llegar a tener deficiencias. Me parece algo interesante, por eso lo agregué aquí. La mala absorción en la forma de la enfermedad celíaca. Saben que tienen problemas con el gluten. También ustedes saben que hay destrucción autoinmunitaria de las vellosidades, usualmente a nivel del yeyuno, como ustedes vieron en el lugar de absorción para el ácido fólico. Algunos medicamentos, como el 5-fluoracilo, que inhibe la enzima timidilidato sintasa, y el metrotexate, muy famoso, que también inhibe la dihidrofolato reductasa, y por supuesto el dilantin, la fenitoína, que inhibe la conjugasa intestinal, inhibiendo su formación, cambiando su capacidad de transformarse de poliglutamato a monoglutamato. Ahora bien, vamos a la parte rara. Si ustedes pensaban que aquello era la parte rara, esta es la parte rara. La síntesis de ADN, básicamente, cuando está alterada, va a retrasar la maduración del núcleo y eso va a crear una disparidad entre el volumen del citoplasma y el núcleo. Y el citoplasma empieza a crecer más que la porción nuclear. Por eso las células tienden a volverse grandes. La síntesis del ADN alterada retrasa la maduración nuclear. Provoca un bloqueo en la división celular en todas las células que se dividen rápidamente, lo que lleva a que las células hematopoyéticas agrandadas, nucleadas, y tengan un patrón de cromatina abierto. Las células que se ven afectadas incluyen los glóbulos rojos, pero no solo los glóbulos rojos, chicos, sino también los leucocitos. De hecho, uno de los hallazgos principales en el extendido de sangre periférica no es solamente las células aumentadas de los glóbulos rojos aumentados de tamaño, sino también el aumento de tamaño de los neutrófilos, que incluso van a tener una mayor cantidad de gránulos intracitoplasmáticos también. La hematopoiesis ineficaz también está presente en una o ambas deficiencias, es decir, de B12 o B9, aparecen las dos. Los precursores megaloblásticos fuera de los sinusoides de la médula ósea van a ser fagocitados y destruidos por los mismos macrófagos.
Y los precursores megaloblásticos sufren apoptosis causando pancitopenia, es decir, no solamente una falta en la línea roja, anemia, sino que también recuérdense que afecta los leucocitos para los glóbulos blancos y los mecacariocitos para las plaquetas. Es decir, que las tres líneas van a estar afectadas: anemia, neutropenia, trombocitopenia. Aquí podemos ver a los megaloblastos, un aspirado, ¿verdad?, de la médula ósea, donde podemos ver el patrón de cromatina abierta y los núcleos, ¿verdad?, agrandados de estas células, no solamente rojas, sino también las células blancas, y están indicando una disparidad entre lo que es el tamaño del núcleo y el citoplasma, debido a los déficits de estas importantes sustancias para el proceso de división celular. ¿Cómo dividimos una célula si hay deficiencia en los ingredientes para formar el ADN? Hay un déficit en la maduración nuclear. Esto que ven aquí explicaría el problema, pero es extremadamente confuso. Algunas cositas, algunos nombres que vimos, bueno, pues miren la B12 por aquí, ¿verdad? Ok, eso yo lo conozco, la B12. Ahorita usted dijo que el 5-fluoracilo inhibe la timidirato sintasa. Ahorita usted habló del DTMP, no sé si recuerdan, cuando hablábamos ahorita del metabolismo del ácido fólico, mírenlo ahí. Y también tenemos la hidrofolato reductasa, que es inhibida por el metotrexato y por el antibiótico trimetrovinsulfametasona. Pero no se preocupe, no se asuste. Vamos a intentar de ver si lo entendemos juntos. Para eso es este video. Vamos a empezar. La metionina sintasa elimina el grupo metilo del 5-metiltetrahidrofolato, que es la forma circulante del ácido fólico en la sangre, para producir el tetrahidrofolato y la metil B12. Entonces, volvemos aquí y vemos, ¿verdad?, la metionina sintasa de este lado y vemos la metionina sintasa de este lado también. Entonces, un poco extraño, porque lo que dice aquí es que le vamos a retirar el grupo metilo al 5-metiltetrahidrofolato, ¿verdad que sí? Vemos el 5-metiltetrahidrofolato acá arriba y vamos al retirarle ese grupo metil, ¿verdad?, la metionina sintasa puede formar este tetra, ¿verdad?, este tetrahidrofolato, el FH4, y también puede formar la B12, aquí de este lado, ¿verdad? Lo que queda, ¿verdad?, es metil B12 y aquí tenemos la tetrahidrofolato. Ahora bien, quiero yo tener ese B12 metilizado. No necesariamente, pero ese metil que le arrancamos a este grupo, a alguien hay que pegárselo. Lo que hizo la metionina sintasa es que se lo quitó a esta estructura, se lo pegó a la B12 y dejó el tetrahidrofolato libre. Ese es el primer paso. La metionina sintasa elimina el grupo metilo del 5-metiltetrahidrofolato, que es la forma circulante del ácido fólico, para formar no solamente ahora el tetrahidrofolato, sino también la metilcobalamina. El ácido fólico y los derivados del ácido fólico son importantes en reacciones de transferencia de carbonos de grupo metilo y grupos metileno. La metionina sintasa transfiere el grupo metilo de la metil B12 a la homocisteína, lo que vuelve a regenerar la B12 y libera el producto metionina. La deficiencia de B12 atrapa el N5-metiltetrahidrofolato en su forma circulante, que causa un aumento falso del ácido fólico sérico, ya que esta es la forma circulante en un 30% de los casos. Es un poco raro. Vamos a ver, vamos a volver para acá. ¿Okay? Lo que te dice es lo siguiente. Ok, metionina sintasa toma el grupo metil, se lo pega a la B12 y crea tetrahidrofolato. ¿Qué vamos a tener ahora? Tenemos la metil B12. Y esa misma, ¿verdad?, metionina sintasa va a coger el grupo metil y se lo va a quitar a la B12 y se lo va a pegar a la homocisteína. Excelente. Y eso va a producir la metionina. Un lío, vamos a ver. Cojo el grupo metil, se lo quito a esta estructura y se lo pego a la B12.
la misma enzima se lo quita la B12 y se lo pega a la homocisteína, y eso va a llevar a que tengamos, ¿verdad?, ahora la homocisteína metilizada y solo quede la metionina. Volvimos a recuperar la B12. Sin embargo, aquí nos dice, la deficiencia de B12 atrapa el grupo metil. ¿Qué pasa? Si no hay B12 suficiente, cuando la metionina sintasa quiera quitarle el grupo metil a este grupo, no va a encontrar B12 para pegársela. Por lo tanto, la metionina sintasa va a decir, lo siento mucho, no puedo quitarle el grupo metil, y vamos a tener un acúmulo de la forma circulante del ácido fólico. Ok, si no tengo B12, no tengo quien me atrape el primer grupo metil de la cadena bioquímica. El tetrahidrofolato se combina con la serina para formar el N5N10 metil tetrahidrofolato. La glicina va a ser un producto de la reacción. El tetrahidrofolato recibe un grupo metilo de la serina para producir la sustancia que acabamos de hablar ahora mismo, y en la conversión de esta sustancia de N5N10 a metilen tetrahidrofolato, a dihidrofolato, va a utilizarse la timilidato sintasa. El carbono del grupo metileno se va a transferir al monofosfato de la desoxiuridina para producir el DTMP que hablamos ahorita. ¿Qué lío es este, verdad? La timilidato sintasa es inhibida irreversiblemente por el 5-fluoracilo. Vamos para atrás. Pasaron muchas cosas raras, ¿verdad que sí? Entonces, si ustedes se fijan que hay un circulito aquí, ¿verdad? Ok, tenemos nuestro tetrahidrofolato, ¿verdad? Le quitamos el grupo metil, excelente. Aquí nos quedamos. ¿Qué hacemos con esto? Este tetrahidrofolato va a ser transformado, aquí, como pueden ver, al N5N10 metileno tetrahidrofolato. Y, como le dije, se forma en esa reacción, en esa transformación, va a haber un cofactor que es la glicina. ¿Ok? Ok, ¿qué hago yo con esta cosa tan enorme? Este N5, N10, metileno, tetrahidrofolato. La timilidato sintasa va a actuar sobre esa sustancia y va a transformarlo no en tetrafolato, el tetrafolato que teníamos aquí, sino en dihidrofolato. Fíjense que ya no tenemos el FH4, sino ahora es FH2. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué hizo la timilidato sintasa? Al ella romper esta estructura que tenemos aquí, creó material suficiente para generar el DTMP que habíamos hablado ahorita. No sé si se recuerdan del DTMP. Miren el DTMP aquí atrás. Vamos a ponerlo acá. Lo recuerden. El monofosfato de doxitimidina. Cuando estábamos hablando del metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? Para que lo vean ahí, para que vean qué es eso. Mírenlo ahí. Por lo tanto, la timilidato sintasa, al romper esta estructura para formar el dihidrofolato, también nos va a dar la materia prima para fabricar el DTMP, y a partir del DTMP se forma el ADN. Ese dihidrofolato, gracias a la dihidrofolato reductasa, se puede retransformar ¿a quién? Al tetrafolato, y ese tetrafolato es llevado de nuevo en un círculo vicioso para poder ser reutilizado. ¡Qué lío! Así que funciona, ¿ok? Entonces, vamos a verlo de nuevo, ahora sí tiene sentido, ¿verdad que sí? Dice que el tetrahidrofolato se combina con la serina para producir el N5N10 metil FH4 o tetrahidrofolato, y la glicina es un subproducto de la reacción. El tetrahidrofolato recibe un grupo metilo de la serina para producir el N5N10 metileno tetrahidrofolato y la glicina. En la conversión del N5N10 metileno tetrahidrofolato a dihidrofolato, por la timilidato sintasa, el carbono del grupo metileno se transfiere al monofosfato de desoxiurina para producir el DTMP, y el DTMP va a formar el ADN. Algunas cosas a recordar. El 5-fluoracilo, que se utiliza para algunos tumores, inhibe el timilidato sintasa, por lo tanto, efectivamente rompe esa cadena y no se va a formar el DTMP, por lo tanto, no se forma el ADN, pero se utiliza para tumores. Y la hidrofolato reductasa, metrotexato,
va a inhibir la conversión de tetrahidrofolato al dihidrofolato y por lo tanto también va a romper el ciclo normal de la síntesis del ADN. Esto es un lío, pero tiene sus conexiones clínicas. Ahora ustedes están entendiendo cómo funciona el 5-fluoracilo, el metrotrexate y el trimetoprim sulfametazol. Los síntomas del déficit de B12 son la anemia, obviamente, la fatiga, la disnea, puede tener afectaciones gastrointestinales, puede presentar inflamación de la lengua, pero algo muy extraño es que esta anemia también presenta deterioro a la función neural. El mecanismo no está muy claro, pero se presume que se debe a una menor metilación de los lípidos de las proteínas neuronales, por lo tanto puede afectar el proceso de síntesis de la mielina y pudiera provocar esa sintomatología nerviosa, que a veces muchos pacientes no se presentan ni siquiera con la anemia, sino con la sintomatología nerviosa, que puede ir desde demencia hasta, como pueden ver, defectos ya en los tractos córtico-espinales laterales, debilidad muscular, hiperreflexia, disminución de la sensación y de la propiocepción, alteraciones en la marcha, como la ataxia, o sea que pudieran haber, pues, sin duda alguna, múltiples afectaciones de índole nerviosa, algo que va a diferenciar la sintomatología de la B12 de la B9, que no tiene esa sintomatología nerviosa. Evidentemente, una anemia macrocítica megaloblástica, disminución del nivel sérico de B12, disminución del conteo de reticulocitos y un aumento de los niveles séricos del ácido metilmalónico y de la homocisteína. Recuerden que si no hay B12, nunca le va a llegar el metil al grupo, a la homocisteína, por lo tanto se va a mantener siempre elevada en la sangre. Importante medir anticuerpos, antifactor intrínseco y anticuerpos anticélulas parietales, que se pueden ver en la anemia perniciosa, enfermedad autoinmunitaria, como les dije ahorita, donde se destruyen el factor intrínseco y las células parietales. Además del extendido de sangre periférica, donde se pueden encontrar no solamente los glóbulos rojos aumentados de tamaño, sino como le puse aquí en la imagen, que es el aumento, ¿verdad?, de los gránulos intracelulares de los neutrófilos, que es una de las características principales que convierten esta enfermedad en una megaloblástica, porque muchas veces pensamos que esa megaloblástica hace las referencias solamente a los glóbulos rojos, de hecho lo está haciendo a la presencia de estos granulocitos, ya que las anemias macrocíticas no megaloblásticas no van a tener este efecto sobre los neutrófilos y los granulocitos. En cuanto a los síntomas del ácido fólico, son literalmente lo mismo. Tal vez lo único que quisiera agregarte aquí es que se ha asociado la disminución de ácido fólico a defectos del tubo neural, la espina bífida, mielomeningocele, que vieron en embriología. Por lo tanto, siempre se recomienda por lo menos 5 miligramos de ácido fólico, por lo menos 3 meses antes de quedar embarazada, para disminuir de una manera considerable el riesgo de malformaciones del tubo neural en los fetos. El diagnóstico es similar, la anemia macrocítica, megaloblástica también. Usualmente la medición del ácido fólico en suero y los glóbulos rojos van a ser, bueno, pues la línea, ¿verdad?, para poder hacer el diagnóstico aquí. Y los tratamientos, bueno, pues depender, básicamente van a ir dirigidos al problema. Si es un déficit, ¿verdad?, solamente nutricional, pues se dan los soportes, pero en otras enfermedades, para ambas, deberíamos también intentar de corregir lo que se pueda corregir para mejorar la capacidad de absorción también. Bien, chicos, eso es todo lo que les quería decir por este video. Espero que les haya sido útil. Yo sé que es un poco enredado, pero no se preocupen, pueden ver el video varias veces, van a tener también el material para que se puedan aprender esa cadena, ¿verdad?, de eventos bioquímicos que ocurre ahí entre el ácido fólico y la B12. Yo creo que esa es como la parte más difícil de estas dos anemias, porque al final del día son anemias macrocíticas. Si yo simplemente me hubiera limitado a esa, pues tal vez hubiera sido más corto, pero quería que le quedara la fisiopatología para que también ustedes pudieran hacer la integración y la conexión con la parte de farmacología, con los medicamentos que le hablaba. Y que como le hablo de timidato sintasa, de conjugasa intestinal, del DTMP, de la dihidrofolato reductasa, no le hablen a ustedes como si le estuviera hablando en otro idioma.
sea, que sean nombres que yo me recuerdo de eso, yo sé para qué sirve la B9, yo sé para qué sirve la B12, tienen que ver con la síntesis del ADN. Tal vez en 20 años tú no te recuerdes todos esos nombres y todas esas cosas raras, pero posiblemente tengas la idea de estas sustancias. Así que chicos, esa es la meta de este video y nos estaremos viendo en otro video más del módulo de hematología. Bye bye.